gracias, Eric, maestra Natasha, a todos los organizadores. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que tanto Estela como su servidora nos sentimos muy contentas de poder participar en este gran evento, en el que en este segundo día de actividades seguramente será de mucho aprendizaje. Y bueno, Estela, como ya les comentaba, ella nos está acompañando desde Buenos Aires, Argentina, y nosotros estamos desde la sede del CREFAL. Ambas compartiremos con ustedes una charla sobre las experiencias que hemos tenido desde el CREFAL en el programa de apoyo a la docencia a través del uso de las tecnologías, la comunicación y el aprendizaje. Así es de que, pues, bienvenidos todos. Esperemos que sea una grata experiencia. Adelante, Estela, iniciamos. Bien. En esta situación inédita, la pandemia que nos ha tocado vivir, que todavía estamos viviendo, que nos ha supuesto enfrentar y también descubrir caminos para la educación, tenemos seguramente, como todos ustedes, más preguntas que respuestas. Por eso queríamos comenzar este conversatorio con 3 interrogantes y les pedimos que los que puedan, a través del chat, puedan responder al primer interrogante con una sola palabra. Tal vez los que están en el Zoom pueden hacerlo y los que estén en YouTube también los invitamos a poner su palabra en el chat. El primer interrogante es: ¿cómo nos sentimos luego de 2 años de pandemia? ¿Cómo nos sentimos luego de 2 años de pandemia? Podemos comenzar a poner la primera palabra que nos surja. Y mientras vamos haciendo este ejercicio, vamos a mencionar 2 interrogantes más, tal vez para que nos queden para nuestra reflexión personal. En el campo educativo, ¿han sido mayores las oportunidades o las pérdidas? Los educadores, ¿hemos logrado aprendizajes? ¿De qué tipo? ¿Cuáles? Es muy importante este registro para poder mirar más allá de lo que en este tiempo tenemos, lo que hemos logrado. Es muy interesante lo que están comentando en el chat, Estela. Te comento que hay muchos maestros que están diciendo que se sienten bendecidos, agradecidos, con miedo, inseguros, angustiados, frustrados, se sienten solos, están tristes, agradecidos, con incertidumbre. Creo que la mayoría de todas las personas y todos los educadores y docentes estamos con muchas emociones, con muchos sentimientos, hemos atravesado muchas etapas y hemos pasado también por muchos sentimientos, ¿no? Bien, y nos parece importantísimo empezar este conversatorio así, con un ida y vuelta entre nosotros, y también partir de esto, ¿qué sentimos? En primer lugar, porque nosotros no queremos hacer una conferencia teórica, lo que debe ser la educación para jóvenes y adultos desde la tecnología. Queremos partir de la realidad, de lo que vivimos, de lo que sentimos. En segundo lugar, porque es importantísimo saber que todo esto que nosotros como docentes, como educadores, como planificadores sentimos, también lo sienten y lo viven nuestros estudiantes. Entonces, partiendo de este lugar, avanzamos entonces, Anita, con este primer punto de nuestra ponencia. Muy bien. Bueno, como nos hemos dado cuenta y lo han compartido también los docentes, estamos y seguimos viviendo un momento histórico. La pandemia sigue con nosotros y la verdad que con una nueva variante en puerta, no tenemos certeza de cuándo esto podrá pasar. No sabemos cómo podremos seguir adelante o qué futuro nos espera. Pero sí sabemos que no somos los mismos años atrás, ni tampoco seremos los mismos cuando todo esto pase. Las condiciones actuales que estamos atravesando en estos tiempos de pandemia se han intensificado o se han sumado con lo que ya venía sucediendo. La nueva revolución digital que se conocía desde años atrás
donde el Internet móvil, el Data Analytic o el Internet de las cosas estaba dejando un nuevo movimiento de gran transformación. Y las necesidades de la pandemia nos dejan también de frente con una transformación digital que está afectando a todos los campos de desarrollo de todos los países. Educación, economía, empleo, salud, industria, todos, en todos los campos podemos ver un impacto, que puede ser positivo o negativo, pero hay un impacto. Creemos también que estamos ante un tiempo de oportunidades, y alguno de los maestros también lo comentó, tenemos oportunidades, y sí es cierto, nosotros también pensamos que tenemos oportunidades, y no queremos con esto hacer invisible todos los daños que la pandemia nos ha dejado o ha causado a toda la humanidad. Ha sido demasiado daño, demasiado temor, demasiadas preocupaciones, demasiado tiempo encerrados, demasiada pérdida, y la lista de demasiados puede ser muy extensa. Entonces no queremos nosotros pensar o transmitir que la pandemia ha sido una bendición en las vidas nuestras, porque no es así. Pero sí estamos seguras que la pandemia nos está dejando un espacio de grandes oportunidades, un espacio para poder aprender a aprender, un espacio donde tuvimos desarrollo y aprendimos también a desarrollar habilidades principalmente en 3 campos: el teletrabajo, la teleeducación y la telemedicina. Al llegar el confinamiento, todos sin excepción tuvimos que ir a casa y desde allí desempeñar diferentes roles al mismo tiempo. Hubo quienes tuvimos que ser mamás, maestras y trabajadoras en un mismo espacio, en un mismo momento, y tuvimos que aprender a alternar las diferentes actividades. Por otra parte, todas las instituciones, todas, tuvieron que buscar otras alternativas para poder continuar con los programas, con los procesos. Y uno de ellos ha sido la tecnología, principalmente la educación a distancia. Y también, por primera vez, los médicos se atrevieron a usar las plataformas digitales para poder ofrecernos servicios médicos ante esta necesidad emergente. La OEI nos nombra que la pandemia nos dio oportunidad para cambiar, para crecer y para mejorar. Y ante esta situación creo que la analogía del vaso medio lleno o medio vacío la podemos aplicar muy bien aquí. ¿Qué pretendemos ver nosotros? ¿Qué queremos ver? ¿Prefieres ver las pérdidas o prefieres ver las oportunidades? Creemos también, adelante Estela, por favor. Sí. Perdón. Creemos también que es un momento de aprendizaje para todos. En todo este tiempo de confinamiento aprendimos a usar los nuevos entornos digitales. Tuvimos la necesidad de hacerlo, no nos quedó de otra. Principalmente a los docentes, a los educadores, a las instituciones educativas. Aprendimos a planear y hacer una clase virtual, usando herramientas como esta, el Zoom, el Meet, o también a planear una clase de manera asincrónica. Nos emocionamos y nos aventuramos a elaborar los recursos digitales que pudieran apoyar en nuestra práctica. Y también aprendimos a trabajar de manera remota. Pero más aún también hubo muchísima gente que se animó a vender y a comprar desde Internet. Y todos vimos que desde el negocio de la esquina, los negocios locales, trasladaron sus servicios a las redes sociales como Facebook. Pero también aprendimos a trabajar de manera colaborativa. Creo yo que las circunstancias actuales nos unen con la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, cuando nos dice que siempre hay un por qué soñar, una utopía que perseguir, donde la práctica docente tiene que ser enmarcada desde la acción y en el contexto de todos los que están o de todos nuestros estudiantes. Pero también tenemos que pensar en los desafíos que tenemos. ¿Qué nuevos desafíos
nos dejan estas circunstancias actuales. ¿Nos comentas, Estela? Sí, nos propone este tiempo nuevos desafíos. Si bien podemos reconocer las oportunidades que se generaron a partir de la pandemia en relación a la educación a distancia, los esfuerzos que se realizaron, especialmente por parte de los docentes, es muy importante poder mirar la realidad de manera integral. No todo es pérdida, pero tampoco podemos dejar de tomar en cuenta los grandes desafíos que genera la exclusión. Sabemos que la primera exclusión es provocada por la desigualdad y la pobreza extrema. Y esto es previo a la pandemia, especialmente en nuestros pueblos latinoamericanos y el Caribe. O en todo caso la pandemia lo ha profundizado o lo ha visibilizado. Digo esto porque a veces decimos, parece que todo lo que nos pasa y todos nuestros problemas son efecto de la pandemia. En realidad teníamos graves problemas y profundas exclusiones antes de esta pandemia de COVID-19. Se ha profundizado la brecha digital a partir de la pandemia y esta brecha digital es una brecha de exclusión. Por eso es que vamos a nombrar tres grandes desafíos. El primer desafío es no quedar en supuestos. Suponemos que todos nuestros estudiantes tienen un teléfono móvil y por lo tanto suponemos que tienen conectividad. Sin embargo, la conferencia de la OEI, llamada El valor de la transformación digital educativa en la pospandemia, nos revela hace poco tiempo que el 50% de los estudiantes en América Latina no tienen conexión real a Internet. No tiene un acceso efectivo a la conectividad. Entonces se puede tener un teléfono móvil o un ordenador y no tener conectividad, y eso es una limitante fundamental para sostener un proceso educativo continuo. Frente a esta realidad, se necesitan de manera urgente proyectos o iniciativas entre gobiernos e instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales, siempre basadas en políticas públicas que se apeguen a la realidad de los países o comunidades. Más allá del oportunismo, más allá de las empresas que buscan muchas veces hacer un negocio con nuestras dificultades. Otra gran dificultad y un gran desafío es el analfabetismo digital, que se refiere al nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías que impide que las personas puedan acceder a las posibilidades de interactuar con estas. Esto sucede mucho con los adultos mayores, que han dado grandes pasos, pero muchas veces quedan fuera, porque no saben utilizar la tecnología. Y también el analfabetismo funcional, que es la dificultad para utilizar los recursos tecnológicos de manera eficiente. Frente a esta dificultad se necesita desarrollar una alfabetización digital integral y crítica. Paulo Freire dice algo que increíblemente ilumina este tiempo, si bien la tecnología no era una problemática propia de su tiempo. La práctica educativa será más eficaz en la medida que, facilitándoles a los educandos el acceso a conocimientos fundamentales para el campo de su interés, los desafíe a construir una comprensión crítica de su presencia en el mundo. Si hacemos una transferencia, podemos decir, los desafía a hacer una utilización crítica de los recursos tecnológicos. Ante la exclusión o abandono de las actividades educativas a distancia, principalmente de jóvenes y adultos, por diferentes causas, el estrés, la falta de comunicación con el docente, el exceso de tareas. Miren, si hay un error que cometimos y debemos asumir al iniciar la pandemia y migrar todos a la educación digital, fue dar a nuestros estudiantes un cúmulo de tareas que luego ellos en su tiempo no podían hacer. Y eso fue fuente de grandes frustraciones y también de abandono.
Hay otros problemas, ¿no? Como las multiplataformas, el acceso a la tecnología, ya lo dijimos, la falta de dispositivos. Frente a estas dificultades, se requiere un replanteo de la educación de jóvenes y adultos en América Latina. Y lo retomaremos a este punto un poquito más adelante. Nos parece fundamental en este seminario, que lleva por lema por una educación sin exclusión, y que no olvidamos el lema del año pasado, por eso lo teníamos en el inicio, no fue un error, porque nos gustó mucho este de nadie atrás, nadie afuera, ni uno solo, ni una sola atrás, ni una sola afuera. Entonces nos parecía importante preguntarnos desde dónde partimos cuando hablamos de inclusión educativa. Sabemos que inclusión es un término polisémico en el que podemos encontrar diversas interpretaciones. En esta oportunidad vamos a adoptar la visión formulada por la UNESCO, la cual la define como un proceso que responde a la diversidad de necesidades de todos, a través de las prácticas en las escuelas, las culturas y las comunidades, reduciendo así la exclusión dentro de la educación. Y yo en esta definición subrayaría de todos, las necesidades de todos. Y subrayaría también las prácticas en las escuelas, en las culturas y en las comunidades, porque la exclusión es integral y por lo tanto la inclusión debe ser un proceso integral. También nos parecía diferenciar, a veces utilizamos como sinónimo la palabra integración o inclusión, como si fueran exactamente lo mismo, y no lo son. La integración, podemos darnos cuenta que es una respuesta más individual a problemas específicos, y son sumamente necesarios. Donde hay un problema o una limitación, debe haber un gesto de integración. Pero referirnos a la inclusión es mucho más amplio. Es pasar de un modelo individual, donde el problema o la limitación está en un individuo, a un modelo social, donde los problemas y las limitaciones están en el conjunto de la sociedad. Y también la posibilidad de resolver estos problemas o limitaciones están en el conjunto de la sociedad. Es reflexionar respecto a que la sociedad y la escuela han sido construidas históricamente con un criterio de normalidad, y hago entre comillas, normalidad. Y por tanto, cualquier persona que no se encuentre en los parámetros de la normalidad oficialmente establecidos, sufrirá desigualdades y será de alguna manera marginada o excluida. Vamos entonces a la importancia del uso de las tecnologías para hacer posible la inclusión. Creo que nunca como ahora la tecnología ha tenido un papel tan importante en la educación. Y en eso creo que podemos estar todos de acuerdo. Durante la pandemia nos hemos podido dar cuenta que ha sido la tecnología el catalizador que permitió sacar adelante todos los procesos educativos, que nos ayudó para que este barco llamado educación no naufragara. La ONU, en una cifra que nos da, dice que la educación a distancia antes de la pandemia era de un 15% entre las instituciones educativas de todos los niveles, principalmente en el nivel de educación superior. Pero durante la pandemia, la educación a distancia pasó a un 85% en su utilización. Todos o la gran mayoría de los docentes y educadores tuvimos que aprender a usar herramientas, plataformas, recursos para poder ayudar a que nuestros participantes pudieran seguir adelante en el proceso. Fue un momento de mucha preocupación y estrés, de mucho trabajo, pero hemos salido adelante y hemos aprendido muchas cosas. Adelante, por favor. Pero si nos quedamos solamente viendo
que la brecha digital es mayor, perder de vista que también el uso de la tecnología nos permitió la inclusión de otro número igual de estudiantes. Si el 50% no tuvo acceso a tecnología, el otro 50% pudo seguir activo en un proceso de aprendizaje a través de un recurso tecnológico. Resistirse o pensar que la tecnología no es nuestro aliado es hablar de alguna manera de otro modo de exclusión. En ese sentido, la tecnología nos permite incluirnos o permite la inclusión porque permite el acceso a recursos que están disponibles desde cualquier espacio, desde cualquier plataforma, en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Permite la posibilidad de aprender independientemente del tiempo y del espacio en donde nos encontremos. Podemos atender las necesidades y estilos de aprendizaje de las personas que atendemos. Y también favorece la flexibilidad en el aprendizaje. Y por supuesto, con el uso de diferentes plataformas podemos crear diferentes escenarios de formación. La evolución tecnológica nunca ha sido estable. Y también en el aprendizaje o en la educación hemos visto una evolución del uso de la tecnología y las posibilidades que nos ofrece esta para potenciar los aprendizajes. Y de esta manera podemos hablar que hemos pasado de unas TIC donde solamente había acceso de manera pasiva a la información. Pasamos a unas TAC donde ya vimos la integración de plataformas dentro del aprendizaje para que los participantes pudieran acceder y construir conocimientos. Pero nos encontramos ahora en unas TEP, unas tecnologías del empoderamiento y la participación, donde todos nuestros participantes ya pasaron a un rol activo, donde se comparte, se colabora y se construye con otros. Podemos ver que las tecnologías pues, nos permiten también modificar nuestros procesos, sobre todo pensando que todos los estudiantes, todos los participantes o que todas las personas pueden aprender desde el lugar donde se encuentren. Un aprendizaje ubicuo, lo llamamos ahora. Dentro de este uso que hicimos de las tecnologías, bueno, nos pueden mostrar aquí el reporte Horizon de este año 2021, nos hace una lista de las 6 tecnologías que fueron más utilizadas por las instituciones educativas durante este tiempo de confinamiento y pandemia. El número 1 dice que es la inteligencia artificial, los recursos educativos abiertos, la analítica del aprendizaje, los modelos de cursos combinados e híbridos, aprendizaje en línea de calidad y la capacitación breve y específica. Creo que tenemos claridad que a lo mejor no tenemos o no estamos en la misma sintonía de innovación tecnológica en todos los países, ni siquiera en los mismos o en los niveles de un mismo país, pero sí es cierto que hemos ido avanzando poco a poco, que estamos conociendo, que estamos incorporando las tecnologías a los procesos de educación y en este punto nos interesa a nosotros dejarles también saber que no es importante la tecnología de moda. La tecnología no es importante la que esté en la mayor tendencia. Es el alcance que el educador o que el docente puede imaginar con ella para beneficio de sus participantes, de sus grupos o de sus estudiantes. Por ejemplo, en la pandemia pudimos ver que la tecnología más utilizada no fue el Zoom, como todos creíamos. La tecnología más utilizada fue el WhatsApp, el que permitió el acercamiento entre los docentes y sus estudiantes. Y que todos o que la mayoría pudiéramos acceder a una comunicación directa desde el teléfono celular para recibir orientaciones o para poder entregar o resolver las dudas, ¿no? Adelante, ahora sí.
Desde la experiencia del CREFAL, bueno, a través del programa de apoyo a la docencia virtual, hemos podido atender a más de 5,000 docentes en este tiempo de pandemia, de diferentes niveles educativos que fueron desde preescolar hasta superior, y incluido la educación de adultos, por supuesto, con mayor experiencia también y con poca o nula experiencia en el uso de la tecnología. Hemos visto, pues con tanto gusto, cómo los participantes, todos los docentes, fueron adquiriendo habilidades y fueron mejorando sus prácticas con todo lo que hemos aprendido o hemos ofrecido a través de los cursos. No promovemos las tecnologías de punta, promovemos la tecnología más sencilla, pero promovemos que sea el docente el que siempre le dé un sentido a la tecnología. Y hemos recibido muchísimos comentarios de los participantes, que aquí les traemos solamente 3 porque nos pueden dejar una idea de hacia dónde hemos caminado en este tiempo desde el CREFAL, ¿no? Marcia María de Brasil nos dice: mejoré mi desempeño en foros y mapas mentales, descubrí infografías, diapositivas de Google y escribí un blog. Fue fantástico. Por su parte, Soralda Altagracia de la República Dominicana nos comenta que ella no tenía conocimientos en cuanto al uso de las herramientas, pero todos los materiales le ayudaron a fortalecer sus debilidades. Y también podemos ver un comentario del profesor Carlo en una actividad del diplomado donde dice que hicimos acuerdos para las clases por Zoom, hicimos un contrato, le llama él. Me atrevo a decir que soy un facilitador, un guía de procesos. Somos un grupo de amigos que se reúne, comparte, se divierte y sigue su existencia. Hemos visto pues también el empoderamiento de los docentes para poder mejorar sus prácticas durante todo este tiempo de pandemia. Pensar en una educación inclusiva con el uso de las tecnologías y de cara a una nueva normalidad, que sí es cierto que podemos comenzarla ya, cabe preguntarnos: ¿avanzamos o nos devolvemos? Hemos ganado, como diría Inés Dussel, hemos ganado una base pedagógica para el uso de las herramientas tecnológicas dentro de los procesos de aprendizaje, pero ¿podemos devolvernos? ¿Podemos regresar a las prácticas que teníamos anteriormente? Nuevamente, hemos dicho y seguiremos insistiendo que es el educador el que le da el sentido a la tecnología desde el momento que hace su planificación, porque él mismo o ella misma los va a orientar hacia los mejores aprendizajes de sus estudiantes. Seguimos insistiendo también en que la formación de los docentes debe ser una prioridad para todos los gobiernos y todas las instituciones educativas. Y por último, en este tema, nos gustaría también compartirles que pensar en una educación inclusiva con el uso de la tecnología nos debe también llevar a reflexionar en que todos los usos que hacemos nosotros de la tecnología, principalmente en Internet, vamos a ir generando una huella digital que, más allá de los fines comerciales con lo que fueron creados los algoritmos de las plataformas y redes sociales, a nosotros nos interesa hacer una recomendación para el uso de la tecnología desde 3 aspectos principales. Primero, el cuidado. Cuidado para compartir la información, para distinguir entre lo público y lo privado, entre lo personal y el trabajo, entre la información de mis participantes, la información personal del docente, del educador o la información de la institución. Segundo, conciencia, un trabajo consciente de que estamos trabajando en escenarios líquidos, en escenarios y sociedades que se mueven bajo las reacciones que despiertan los temas dentro de las redes sociales. Y sobre todo,
un trabajo con responsabilidad que requiere la preparación, la investigación, la lectura, el manejo de la plataforma, el manejo de la herramienta, para que de esta manera podamos asegurarnos que podremos seguir colaborando, porque todo lo que hagamos ahora nosotros no vamos a poder controlar, puede trascender en otro momento para otro público, para otro espacio del que ahora no tenemos ninguna relación. Por ello es muy importante hacerlo con cuidado, a conciencia y con responsabilidad. Bueno, vamos acercándonos al final de nuestra primera parte, que es esta ponencia, y sí quisiéramos que ustedes puedan, como esto es un conversatorio y tendremos un espacio de diálogo, ir pensando, ¿no? Preguntas o algún aspecto que les parece importante profundizar. En esta última parte nos parece importante tomar el aprendizaje adulto mediado por la tecnología. Cuando hablamos de aprendizaje adulto, pensamos en adultos y en jóvenes adultos, ¿no? Como decía el video, esta semblanza inicial, estos jóvenes de 15 años, 16 años en adelante, que tal vez no han tenido la oportunidad de completar su escolaridad. Entonces, la idea de que existe una edad idónea para estudiar es poco sostenible en la actualidad, ya que la educación es un proceso que se renueva tenazmente a lo largo de la vida. Por lo tanto, la enseñanza, la educación para jóvenes y adultos es un elemento imprescindible en el desarrollo personal, social e institucional. Nos parece fundamental tomar tres aspectos: el acceso, el conocimiento y el dominio de la tecnología en función del aprendizaje del adulto. Al adquirir conocimientos de diversa índole, los individuos tienen la posibilidad de darle sentido a su vida, crecer como personas y ser incluidos en la sociedad a través de los saberes adquiridos, especialmente en la posibilidad de acceder a un empleo digno. También lo veíamos en el video inicial. Tener no solo contenidos teóricos, sino elementos prácticos que les permitan insertarse en la sociedad. Por consiguiente, la educación para jóvenes y adultos va más allá de la alfabetización. Será fundamental para la inclusión garantizar el acceso al conocimiento y también al dominio de la tecnología. Nos podemos preguntar entonces, ¿cómo aprenden los jóvenes y adultos? El adulto o el adulto joven que aprende presenta algunos requerimientos, como la exigencia de percibir la utilidad del aprendizaje, la consideración de su experiencia, sus saberes previos, la necesidad de la participación, la presencia y cercanía del educador, una evaluación permanente, una evaluación que no se dedica a marcar errores, sino una evaluación que es un proceso formativo en la educación. Y vamos a ver entonces algunas características que deberían poseer los entornos de enseñanza y aprendizaje orientados a la EPJA, la educación para jóvenes y adultos. Podemos retomarlos de estos aportes de Hanna, pero estas características son las que tomamos especialmente en cuenta en nuestros programas de formación a distancia en CREFAL. Tal vez pueda ayudar a modo de síntesis describirlos, ¿no? El primero es considerar el contexto. Es fundamental conocer la situación concreta de nuestros estudiantes. Digo un solo ejemplo que sale a menudo con los docentes. ¿Por qué mis estudiantes no encienden las cámaras? Todos nos ponemos nerviosos cuando los estudiantes no encienden la cámara y estamos media hora diciendo, hasta que no aprendas la camarita no voy a empezar mi clase. Tal vez lo primero que me debería preguntar es, ¿tiene cámara? ¿Qué entorno tiene en su hogar para que todos los demás podamos ver? ¿Por qué este estudiante adulto o a lo mejor adulta, una señora mayor, no enciende su cámara? Entonces, cuando uno se ubica en el contexto, bajan nuestras exigencias y comienza a darse
otra cosa muy importante, que es el contacto. El contacto. Favorecer el contacto entre profesores y alumnos, entre docente y estudiante. Cuando hay contacto personal, después se encienden las cámaras. Estimular la cooperación entre el alumnado. El trabajo colaborativo para nosotros es esencial. Fomentar el aprendizaje activo, no donde el estudiante es un depósito de contenidos, sino donde es el principal protagonista. Ofrecer información constante sobre el proceso de aprendizaje. Esto no puede venir al final, reprobaste, no has llegado a los objetivos esperados. Esto tiene que ser constante y sobre la marcha, y siempre partiendo de la valoración y el estímulo. Dar importancia al tiempo que se dedica a la realización de una tarea. Partir de las experiencias y saberes previos de los estudiantes. Cuando hablamos del estudiante adulto, no podemos pensar que es una tabla rasa. Tal vez no completó su escolaridad primaria, pero esta persona tiene un caudal de vida, de experiencia, de saberes. Tal vez muchas cosas que nosotros como docentes no sabemos, no conocemos y tenemos que aprender de ellos. Es un cambio de mirada, un cambio de mentalidad. Reconocer y respetar las capacidades de nuestros estudiantes y sus diversas formas de aprendizaje. Por lo tanto, en síntesis podríamos decir, usar la tecnología para una educación diferente. Nos preguntamos entonces cuál es el lugar del adulto en la escuela. Y tomamos de Cecilia Flood, que es de Flaxo, Argentina, dice, el adulto no cabe en la escuela tradicional. Y citando a Oscar Blake, va a decir así, los adultos no caben en los bancos de las escuelas hechas para los niños. No se pondrán los románticos guardapolvos blancos, ni pasarán al frente a dar lección. Sus padres no les firmarán el boletín de calificaciones. En el mejor de los casos tendrán hijos o nietos que los ayuden con el uso de la tecnología. No dispondrán de las mejores horas del día para el aprendizaje y es probable que afronten la actividad educativa en condiciones de fatiga. Esto lo debemos considerar. Muchos van a llegar luego de una pesada jornada de trabajo. Muchas mujeres emprenden estudios a distancia y solo pueden conectarse a altas horas de la noche, luego de haber trabajado fuera, atendido a sus niños y también los requerimientos de la casa y de su marido, en esta sociedad aún tan patriarcal. Otras cuidando a sus mayores. En fin, no podemos exigir a todos de la misma manera. Retomando el texto de Blake, los adultos no permitirán que se ignore o desvalorice su experiencia. No admitirán no ser escuchados. No tolerarán metodologías que no los involucren. Pero cuando todo esto sucede, la mayoría, más que hacer un reclamo o un pedido, abandona. Por eso es muy importante hacernos estas preguntas cuando nos preocupamos por el rezago o el abandono. ¿Cuáles son las reales causas? ¿Y en qué medida nosotros, como docentes, como directivos, podemos salir al encuentro de estas causas? Para terminar, vamos a ver 4 claves para la educación de jóvenes y adultos mediados por la tecnología. Aunque suenen conocidas, son palabras que las conocemos mucho, pero no siempre las llevamos a nuestras prácticas. Y vale actualizarlas para la reflexión en este tiempo. La primera clave es la paciencia. Sabemos que todo proceso educativo supone tiempo, pero no todos aprenden en los mismos tiempos, ni todos tienen los mismos tiempos para aprender. Algo de esto ya mencionábamos hace un momento. El segundo aspecto que nos parece fundamental es la confianza. El adulto muchas veces frente a la tecnología se muestra inseguro y se retrae por temor a equivocarse. Tal vez sea bueno que pensemos nosotros mismos,
¿Cómo nos sentimos cuando comenzamos a trabajar con la tecnología? ¿Cuántas resistencias, cuántos nervios? ¿Cuántas personas al día de hoy nos dicen, me transpiran las manos cuando estoy por sentarme en la computadora? Tal vez para nosotros ya es un elemento cotidiano, es algo más de nuestra vida, pero para nuestros estudiantes no siempre es así. Tomábamos algunos pequeños ejemplos, ¿no? Dichos por personas de nuestros procesos. Nunca estudié de esta manera y me pongo nerviosa antes de enviar algún comentario. Tengo miedo de equivocarme y no poder borrar y que quede allí mi error para siempre. Otro mensaje. Creo que soy la mayor de todos, tengo 51 años y es mi primera experiencia de educación a distancia en forma virtual. Seguramente voy a necesitar la ayuda de la tutora y de todos mis compañeros. Si con toda la ayuda lo puedo realizar, no lo voy a poder creer, ni yo ni mis 3 hijos. Bueno, qué hermoso, ¿no? Estos retos, estos desafíos, pero cuando la persona ya se atreve a poner un mensaje como este, es que hemos creado un ámbito de confianza. El educador que confía en la capacidad de sus estudiantes lo comunica con palabras y con gestos. Una tercera clave es la autonomía. A medida que el estudiante ingresa en una alfabetización digital integral, gana en autonomía. Y nosotros no queremos estudiantes dependientes, ni del docente, ni de los otros, aunque son buenas las mediaciones. ¿Cuántas veces le decimos, ay, pídele a tu nieto, pídele a tu hijo que te ayude, pídele... Está muy buena esta mediación, pero lo que tenemos que lograr es un paso más, que es la autonomía. El adulto tiene que ser capaz de moverse autónomamente con el aprendizaje y con la tecnología, porque también queremos personas autónomas y no dependientes de la tecnología. De esto podríamos hablar mucho y creo que nos toca también a nosotros, que a veces a altas horas de la noche no podemos cortar con nuestro trabajo porque entró a nuestra casa, que en cualquier horario tenemos que responder con nuestro celular y nuestro teléfono. Ubiquemos lo que significa ser personas autónomas y no dependientes. Finalmente, un pequeño espacio a la creatividad. Cuando hay auténtica motivación, hay creatividad. Y aquí 2 ejemplos concretos. Podríamos presentar miles de testimonios de superación en medio de la dificultad en este tiempo de pandemia. Quisimos traer 2. Algunos son muy públicos, a lo mejor ya los han visto. Uno es del año pasado, Alexander Contreras, un joven salvadoreño. Completó el año en la carrera de periodismo subido a un árbol, contiguo a su casa, para lograr conectividad. Y allí vemos su casa muy simple, en medio del campo, no llegaba el internet. Y Alexander no bajó los brazos. Quiso seguir estudiando. Yo me pregunto qué docentes valiosos debe haber tenido detrás, para que él se subiera todos los días a ese árbol con su sombrillita, con su celular, con su cuaderno, a tomar nota de sus clases. A mí, hasta el día de hoy, me emociona verlo. Otro ejemplo, Maxi. La UNESCO nominó entre los 50 mejores estudiantes del mundo a un joven wichí de una comunidad originaria del norte argentino, que lamentablemente viven en situación de extrema pobreza. Pero este joven, Maxi, que camina más de 1 hora diaria para ir a clases, inventó una novedosa aplicación, tiene 17 años, y le dio vida a una aplicación con un celular muy pequeño y con una computadora de las que el gobierno entregó en este tiempo de pandemia. La aplicación traduce su lengua natal al español sin necesidad de usar internet y logró así la inclusión de su pueblo, que la mayoría de las personas adultas no conocen el español y por lo tanto estaban totalmente excluidas. En una entrevista que le hacían a Maxi, le decían, si ganas el premio es una cantidad de dinero que para ellos es absolutamente impensable. Si ganas el premio
¿qué piensas hacer con él? Y él decía, quisiera ocuparlo en traer agua potable a mi pueblo. Y me pregunto, ¿qué docentes valiosos habrá en la escuela de Maxi? Porque si este joven ha sacado todas esas capacidades, es porque hay atrás docentes capaces de motivar, de estimular, de creer en él, de darle alas. Y creo que eso tenemos que hacer. No decir, esta persona ya tiene 80 años, ¿qué va a aprender? No, este joven está en un pueblo que no tiene ni agua, ¿qué va a poder aprender? No, todos y todas pueden aprender, progresar y crecer. Y terminamos, Anita, con unas palabras de Freire. Como verán, Paulo Freire en el CREFAL tiene plena vigencia. Así es, el pensamiento de Paulo Freire sigue vigente entre nosotros, entre todos los educadores de América Latina, ¿no? Y estas palabras de él nos pueden marcar o nos pueden seguir marcando. Me parece demasiado obvio que la educación que nos hace falta, capaz de formar personas críticas, de razonamiento rápido, con sentido del riesgo, curiosas, indagadoras, no puede ser la misma que ejercita la memorización mecánica de los educandos, que entrena en lugar de formar. No puede ser la que deposita contenidos en la cabeza vacía de los educandos, sino la que, por el contrario, los desafía a pensar. Muchísimas gracias por la atención a esta charla y bueno, quedamos nosotros atentas a sus comentarios, a sus preguntas o inquietudes en el chat. Muchas gracias, y a través del maestro Eric vamos a ir recibiendo alguna inquietud que ustedes quieran acercarnos. Por supuesto, muchísimas gracias, maestras. La verdad que el tener esta oportunidad y este conversatorio con ustedes nos permite sí contextualizar esta parte del confinamiento que sin lugar a dudas la pandemia nos obligó a realizar. Sin embargo, bajo estos supuestos y bajo estos desafíos que ustedes nos platican, es interesante volver a retomar el rumbo que nosotros tenemos desde un inicio. En plataforma ya hay un par de preguntas. En el chat también están compartiendo algunas preguntas. Parte primero, además de las preguntas, déjenme decirles que están siendo muy felicitadas porque la realidad que finalmente marcaron en este contexto el día de hoy coincide finalmente con la realidad de muchos centros educativos, de muchos profesores que de manera entusiasta el día de hoy están compartiendo algunas ideas, algunas propuestas y algunas alternativas, y sobre todo experiencias que nos van a servir como áreas de oportunidad para poder transformar. Hay una primera pregunta que evidentemente sabemos que se tiene que realizar y ya tiene exactamente el impacto. ¿Cuál sería una estrategia asertiva para potenciar el aprendizaje de los estudiantes jóvenes y adultos a través de clases virtuales? Adelante, maestras. Bueno, yo voy a comenzar y Anita tal vez puedes completar. A mí me parece que la primera estrategia, voy a decir dos. Aunque parezca básico, tal vez yo lo que diga, ustedes digan, uy, eso ya lo sabemos. Bueno, no importa, yo quiero remarcarlo. La primera estrategia es la vinculación. La vinculación personal provoca las ganas de aprender y la vinculación personal evita la deserción. Porque cuando un estudiante se siente un número más, si estoy o no estoy, no pasa nada. Si desaparezco del aula y pasa un mes y nadie me buscó, nadie me llamó, nadie hizo el intento de recuperarme para este grupo, para esta aula, esa persona probablemente frente a la dificultad que todos los adultos tienen para el aprendizaje, para hacerse los tiempos, es muy probable que abandone finalmente. Entonces, yo diría, primera estrategia es la vinculación personal. La segunda es la motivación. Y una auténtica motivación en el adulto está vinculada estrechamente con la utilidad de su aprendizaje. Es decir,
un adulto que está haciendo grandes esfuerzos para aprender, si no percibe que esto que le estamos proponiendo le sirve en el presente o le va a servir en el futuro, probablemente también sea un motivo de abandono. Entonces yo diría vinculación personal, motivación unida a la utilidad. Todos los aprendizajes son útiles. A veces lo que pasa es que el docente no tiene la habilidad para comunicar al estudiante cuál es la utilidad de ese aprendizaje. Tal vez, maestro Eric, si quieres darnos la próxima pregunta, y Anita, perfecto, y con algo sobre esto. Sí, exactamente. Hay una pregunta en el chat, aquí en el foro. ¿Cómo puede el docente, a partir del aula y de su experiencia, influir en las políticas públicas para lograr la inclusión? Es una pregunta muy integral, porque responde a muchas otras preguntas que nos están haciendo ahorita. Yo creo que con el trabajo, o sea, hemos hablado durante toda la charla del trabajo, de la práctica docente desde diferentes escenarios, y no hay mejor escenario para influir en las decisiones de las políticas públicas o en los gobiernos, más que una práctica abierta, responsable, que incluya, que considere los contextos de nuestros estudiantes. Porque si desde la práctica no estamos al tanto de cómo está viviendo nuestro participante, nuestro educando, no podemos nosotros tampoco generar ni construir debate, ni construir nada, o sea, porque no estamos fuera de la realidad, ¿no? Y así no podemos influir tampoco hacia otros niveles para que haya un cambio verdadero. Estela nos habló de muchos desafíos para poder pues seguir adelante en este tiempo, principalmente de la pandemia, pero obviamente que implica también y que tenemos que integrar y hacernos escuchar desde los niveles diferentes de gobierno. Y, por supuesto, los educadores son las principales voces para poder hacer ver la realidad de lo que están viviendo nuestros participantes. Perdón, agregaría a lo que dice Ana, que por supuesto adhiero, el trabajo responsable y la participación. Hoy en día tenemos muchos espacios para participar, para hacer oír nuestra voz, y a veces, bueno, porque participar también supone un trabajo, nos quedamos, pero hay que hacer esfuerzos y participar en distintos foros, en distintas posibilidades que se van abriendo, porque aunque nos parezca mentira, nuestras voces desde abajo van creciendo, ¿no? Hay una canción histórica de cuando yo era joven que decía crece desde el pie, y alguno que a lo mejor es de mi época se la acuerda, crece desde el pie, los grandes cambios, los grandes, no quiero decir las grandes revoluciones para no escandalizar a nadie, pero los grandes cambios crecen desde abajo, no desde el político de turno, crecen desde abajo. Entonces, trabajemos mucho los docentes, hagamos escuchar nuestra voz, formemos docentes pensantes, y creo que vamos a obtener cambios en las políticas públicas. Claro, y también en estos tiempos hemos sido testigos, porque los noticieros así nos han dejado saber, de muchos docentes que desde su trabajo, pues realizado de manera sencilla, con las herramientas que tuvieron a la mano, pudieron hacer cambios y pudieron ser vistos y pudieron ser escuchados y ayudados, y a lo mejor generaron ya un cambio, una inquietud de cambio para una nueva política, ¿no? Entonces, definitivamente es desde la práctica, haciendo el trabajo constante, responsablemente y en atención de nuestros participantes. Muchísimas gracias, maestras. Sabemos que este conversatorio da para mucho más, y nuestros profesores están muy emocionados, participando de manera entusiasta. Y hay otra pregunta que seguramente engloba esta incertidumbre que está generando. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la tecnología en la educación de jóvenes y adultos? Los retos, yo quiero empezar, Estela. Sí, claro. Hemos hablado en la charla justamente de los retos y los desafíos, ¿no? Yo creo que el reto de la tecnología es que
realmente pueda ser incluida con los docentes, ¿no? Que los docentes y los educadores podamos ver una oportunidad para mejorar nuestras prácticas, para hacer una práctica diferente, porque de nada sirve que nosotros queramos incluir la tecnología en nuestros procesos educativos para hacer lo mismo que veníamos haciendo sin ella. La tecnología nos tiene que mover de un lado hacia otro para poder cambiar, para poder mejorar y ofrecer otras alternativas. Si no, o sea, si nosotros estamos pensando que el PowerPoint va a ser lo máximo en nuestra práctica, o sea, nos estamos perdiendo y como les decía también en la charla, o sea, estamos siendo un motivo de exclusión para nuestros participantes, porque también acordémonos que la tecnología muchas veces es el único medio de acceso para una oportunidad de formación para muchas personas, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, sí, hay mucho por aprender. El reto mayor es ese, la formación, el animarse a aprender, el animarse a intentar. Y como les decimos en la misma charla, no es la tecnología quien tiene el papel más importante. El papel más importante lo tiene el educador y nunca va a ser reemplazado por la tecnología. Es el educador el que le va a dar el sentido a la tecnología y a lo mejor con una tecnología tan sencilla. Yo me acuerdo mucho de una experiencia en uno de nuestros cursos, una de nuestras maestras que atendía a jóvenes de secundaria, nos decía, es que yo me hago bolas, así lo decía, es que me hago bolas, me pierdo en el chat del WhatsApp porque son miles de preguntas, todos quieren preguntar y todos preguntan lo mismo, además, porque no leen. Y entonces me tengo que contestar a papás, a estudiantes y repetir una vez más. Es muy cansado. Bueno, una de nuestras actividades muy sencillas en nuestros cursos es elabora un blog. Ha pasado 2 años y la maestra, hace poco todavía me escribió y me dice, no sabes la ayuda que me ha dado el blog. Yo lo sigo usando, dice, y mis estudiantes ya están acostumbrados a que cada semana, aun cuando ya regresaron a clases, dice, mis estudiantes ya están acostumbrados a que cada semana están las actividades en el blog. Ya saben ellos qué hacer, ya saben a dónde tienen que enviar sus tareas, cómo nos complementamos salón de clases con blog, y ahora estoy tan tranquila y tan descansada. No fue una tecnología de punta, no le estoy hablando de analítica, de aprendizaje, inteligencia artificial, no es la tecnología, es la creatividad del docente quien puede imaginar los alcances de una tecnología identificando a su grupo y las necesidades de su grupo. Y ponemos el énfasis en la formación docente porque a veces lo que nos pasa es decimos, yo ya sé utilizar, yo ya uso el internet, yo puedo crear pero a lo mejor lo que no tenemos es la metodología para, una formación didáctica para utilizar la tecnología en la formación de adultos. Entonces, bueno, animarnos a la formación permanente, también a los docentes, también a los directivos. Y es muy importante nos toca ponernos en el zapato de nuestros alumnos, y eso es muy bueno. En CREFAL tenemos mucho la experiencia de que nuestros estudiantes nos dicen, bueno, ahora comprendo a mis alumnos cuando yo les doy tareas en grupos y les cuesta, porque a nosotros nos cuesta mucho. Ponerse en esta situación de estudiantes ayuda muchísimo a los docentes. Muchísimas gracias, maestras. Quisiéramos seguir aprovechándoles y vamos a abusar de sus respuestas ahorita, que todavía las tenemos, y vamos a seguir aprovechando porque las felicitaciones siguen llegando a través del chat. Se sintieron muy amenos en este conversatorio, y esta pregunta finalmente va hilando esto que nos acaban de comentar. ¿Qué características importantes se deben de tomar en cuenta para la implementación de un aula virtual? Y yo, bueno, nuevamente me adelanto con Estela y tú puedes complementarme, Estela. Creo que lo primero para decidir sobre un aula virtual es qué necesidades tengo yo, docente, con mi grupo, y qué necesidades tiene mi grupo.
qué tipo de acceso tiene a la tecnología y qué tiempo tiene para poder dedicarle al estudio de manera virtual, ¿no? Y partiendo de ese contexto, ahora sí, ¿qué posibilidades de tecnología tengo al alcance? Yo, docente, para manejar dentro de todo lo que hay. A lo mejor puedo manejar una aula virtual de manera sincrónica, como estos tipos de videoconferencias, pero si no puedo complementar con el uso de Classroom, el uso de alguna otra plataforma que es virtual, pero que no necesita o no necesariamente tenemos que encontrarnos de manera sincrónica, sino en tiempos diferidos y poder ir avanzando paso a paso. Creo también que debemos de tener en cuenta las posibilidades de la institución educativa donde estamos laborando, porque es importante que reconozcamos que no vamos solos en todo este aprendizaje. Los docentes, los educadores, no podemos avanzar solos. Tenemos que ver también la experiencia y las posibilidades que nos ofrece el trabajo o la institución o la que estamos representando, pues, ¿no? Porque es aprendizaje también. Y entonces solamente ya decidir por una plataforma que pueda ser, que no genere mayores gastos, mayores inversiones y que pueda ser accesible y poder manejar de manera fácil para los participantes. Yo agregaría a esto que dice Ana, que por supuesto también coincido. Bueno, hace 19 años que trabajamos juntas, entonces creo que coincidimos mucho, pero agregaría esto: la plataforma que utilicemos, siempre el piso tiene que ser la posibilidad de todos, que incluya a todos, a todas. Después, a lo mejor se pueden hacer tareas optativas con otro tipo de plataforma, pero la base tiene que ser aquella posibilidad de todas, de todo. ¿Es Facebook? Es Facebook, no nos preocupemos. Ay, no, porque en tal escuela hacen con una plataforma Google, una plataforma Moodle, perdón, y nosotros tenemos un Facebook. ¿Es lo que todos pueden acceder? ¿Es lo que en nuestra escuela podemos? Hay que hacerlo de la mejor manera con lo que todos pueden. Y después, sí, en la medida que se pueda, ir progresando o hacer actividades optativas. Yo diría, con el adulto, siempre lo asincrónico favorece. Cada tanto un encuentro sincrónico, optativo. Nosotros en CREFAL lo ponemos optativo, y el que no pueda presenta un trabajo que de alguna manera equipara lo que hicimos en lo sincrónico. Porque muchas veces el adulto no tiene una agenda libre para que, digamos, a las 8 de la noche te esperamos en el Zoom. Tal vez a las 8 de la noche la señora está cocinando y no va a poder entrar al Zoom. O el señor todavía está trabajando, o este joven está llegando a su casa y hay una sola computadora y él no lo puede disponer. Entonces, no abusemos de lo sincrónico, que parte de la ventaja para la formación adulta es la asincronicidad, donde cada uno ingresa cuando puede y lo más rápidamente posible el docente le pone un mensajito: vi tu tarea, vi tu trabajo, qué tarde te acostaste, lo pusiste muy tarde, y la persona se siente, hay alguien detrás que está recibiéndome. Así que, bueno, aunque no estemos en un aula de clase, aunque no nos veamos cara a cara. Claro, y bueno, yo voy a intervenir otra vez porque Estela me hizo recordar una experiencia de una participante también en un curso que justamente su trabajo es con jóvenes y adultos, y decía, es que yo no veo a mis adultos, y también un comentario en el chat que dicen los adultos no son, o sea, en aulas sincrónicas los adultos no participan. Bueno, es cuestión de ir generando, de ir creciendo en experiencia poco a poco, ¿no? Esta participante también decía, es que yo no veo todas estas estrategias que estamos viendo en el curso, yo no veo que las pueda aplicar en mi campo, porque son adultos, son jóvenes y adultos. Y entonces llegamos a una actividad donde era sobre utilizar una red social, el Facebook, y dijo, bueno, sí, mis participantes sí tienen Facebook, y entonces aquí me puede ayudar. Y efectivamente le ayudó y tuvo una buena experiencia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que ni las estrategias, ni las metodologías, ni las plataformas llegan así como por arte de magia a los educadores o a las instituciones. No hay recetas, no hay
esta es la mejor estrategia, porque todo depende de cómo va creciendo en la experiencia, de cómo va implementándolo, de qué participantes tiene, volvemos a insistir, de cuáles son las necesidades y de, sobre todo, de la creatividad, de la motivación, de las ganas de aprender y de hacer cosas de los docentes y los educadores.